Ok, vamos a comenzar nuestra clase, nuestra exposición del libro de Romanos y la primera sección. Ya vamos a comenzar con la primera sección principal, que es punto 2 en nuestro bosquejo. El corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Empieza en 1:18 y va hasta el fin de capítulo 4, 4:25. Okay. Entonces, solo para recordar nuestro bosquejo y poner esta sección en su contexto, comenzamos la semana pasada con la introducción de la carta, versículos 1 al 17, donde Pablo se presenta con su saludo, les habla de su deseo de visitar Roma, visitar la iglesia en Roma. Y en versículo 18 de capítulo 1 hay una transición y allí él comienza a hablar de el corazón del Evangelio, que es la justificación por la fe. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unas observaciones sobre el contexto. Recuerdan que es sumamente importante no solamente entender los pasajes, los versículos y las secciones, sino que es importante entenderlos en su flujo lógico. Entonces, para comenzar con 1:18 es importante recordar lo que Pablo ha estado haciendo. Entonces, si empezamos leyendo, podemos empezar en versículo 16. Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Okay, lo que quiero notar es que en este pasaje, en 1:16 y 7, Pablo presenta e introduce ese tema de la justicia de Dios, la revelación de la justicia de Dios. Pero en el pasaje que sigue, Pablo no sigue directamente hablando de la revelación de la justicia de Dios. En 1:18 presenta otro tema. ¿Cuál es el tema? Introduce el tema de la revelación ¿de qué? De la ira de Dios. Entonces acaba de decir, predico el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio tenemos la revelación de la justicia de Dios. Pero en 18 habla de la revelación de la ira de Dios. Y la verdad es que no va a regresar al tema de la revelación de la justicia de Dios hasta 3:21. Entonces de 1:18 a 3:20 está hablando no específicamente de la revelación de la justicia de Dios, sino que está hablando de la revelación de la ira de Dios. Y podemos ver en ese, voy a avanzar aquí un poquito, podemos ver aquí en ese, no sé, dibujo, ¿cómo se llama? Como Pablo en un sentido espera para regresar al tema de la justicia de Dios. Entonces 1:17, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Luego en 1:18, ¿qué se revela? La ira de Dios. Y luego en 3:21, o sea, 2 capítulos después, Pablo dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Entonces Pablo tiene aquí como un paréntesis. ¿Okay? Antes de hablar directamente de la revelación de la justicia de Dios, va a hablar de la revelación de la ira de Dios. Entonces la pregunta es ¿por qué? Inciso B. ¿Por qué cambia su enfoque a la revelación de la ira de Dios? ¿Okay? Y ustedes que han tomado clases conmigo antes quizá han escuchado eso, porque el mensaje de las buenas noticias empieza con las malas noticias.
Entonces presenta el tema de la revelación de la justicia de Dios, pero antes de poder desarrollar las buenas noticias de la revelación de la justicia de Dios, él tiene que primero hablar de las malas noticias. Y recuerdan bien, ¿verdad? La ilustración que uso. Si mi esposa me llama por teléfono y me dice, Aarón, te tengo buenas noticias. ¿Qué son, mi amor? Bueno, ya llegaron los bomberos a nuestra casa. Y digo, ¿qué? ¿Por qué son buenas noticias? Y ella dice, bueno, es porque la casa está encendida. Entonces, ya entiendo por qué son buenas noticias. Sin las malas noticias no hay buenas noticias. Entonces, para apreciar las buenas noticias del Evangelio, primero tengo que entender las malas noticias, que es que nuestra condición natural como pecadores. Entonces, inciso C, en esta sección es importante porque Pablo demuestra varias cosas. ¿Recuerdan ese tema de la solidaridad de la raza humana? ¿Okay? Entonces, él demuestra, primero, que todos están en la misma condición. ¿Okay? Entonces, las malas noticias, no solamente malas noticias para mí, son malas noticias para todos, para cada ser humano. ¿Okay? Todos son pecadores y condenados. ¿Okay? Demuestran que todos necesitan el mismo mensaje. Okay. Si estamos en la misma condición, necesitamos el mismo mensaje, que es el Evangelio. Todos necesitan la misma provisión de Dios. ¿Qué es esa provisión? Su justicia. Okay. Misma condición, mismo mensaje, misma provisión. Y todos son salvos entonces por la misma manera, por la fe en Jesucristo. Misma condición, mismo mensaje, misma provisión y misma manera de ser salvo. ¿Okay? Y Pablo no va a simplemente presentar esa idea, va a tomar su tiempo, va a ir lento, cuidadosamente, muy precisamente demostrando eso. Él quiere que terminemos en capítulo 3, versículo 20, con las bocas cerradas. Ya no podemos decir nada más. Lo que él dice sí es cierto. ¿Okay? Quiere convencernos a nosotros como seres humanos de nuestra condición y nuestra necesidad. ¿Okay? Entonces, Romanos 1:18 al 3:20 pone a toda la humanidad, judíos y gentiles, en el mismo nivel, inciso D, el mismo nivel. No hay ninguna ventaja. Personas religiosas, personas no religiosas, personas ricas, personas pobres, hombres, mujeres, judíos, gentiles, sea lo que sea nuestro desempeño, sea lo que sea nuestro trasfondo personal, nuestra familia, nuestra religión, todos estamos en la misma condición. Entonces, hermanos, como he dicho, no hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde tenemos una presentación tan precisa y tan exacta y tan poderosa del Evangelio que en Romanos 1 al 3. ¿Okay? Entonces, el tema de la sección se puede resumir así. Todas las personas, tanto gentiles como judíos, están condenados porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa frase, ¿de dónde viene? De 3:23. ¿Okay? Que todas las personas están condenados. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dos enfoques para hacer ese punto. Primero, que todos pecaron. ¿Okay? Todos son pecadores, todos pecaron. Y segundo, entonces, ya que todos pecaron, podemos concluir que todos están bajo la condenación de Dios. Y para hacer ese punto, Pablo desarrolla tres puntos. ¿Okay? Tiene 3 argumentos. ¿Okay? El primero viene en 1:18 al 32. Y el punto es que los gentiles son pecadores y entonces son condenados. Okay. Comienza hablando de las naciones, de los gentiles.
que ellos son pecadores y así son condenados. Pero en capítulo 2, versículo 1, hay una transición. Y de 2:1 al 3:8, Pablo argumenta que los judíos son pecadores. ¿Okay? No solamente los gentiles, sino también los judíos son pecadores. Y entonces ellos también son condenados. Y termina en 3:9 al 20 con una gran conclusión. Y él dice, todos entonces, judíos y gentiles, son pecadores y son condenados. Y podemos ver la repetición del argumento. Primero los gentiles, luego los gentiles, primero gentiles, luego judíos, luego todos son pecadores y son condenados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario hasta este punto? Simplemente estamos viendo el contexto y hacia dónde vamos para ver el argumento. ¿Ok? Si no hay preguntas, seguimos con ese primer punto. ¿Okay? Tanto los judíos como los gentiles están bajo la condenación de Dios. Número 1, los gentiles están bajo la condenación de Dios. Los gentiles están bajo la condenación de Dios. Okay, alguien que lea, por favor, 1:18 al 32 y luego otra persona que lea 24 al 32. ¿Ok? Bien. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con maldad construyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues lo mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por los que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ok, primero vamos a notar la conexión lógica entre versículo 17 y 18. Yo creo que podemos entender así, que hay una pregunta implícita entre los dos versículos. Okay? Hay una pregunta implícita. 18 dice,
De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y aquí es la pregunta implícita, ¿por qué necesitamos esa justicia de Dios para la salvación? ¿Okay? ¿Por qué necesitamos esa justicia? Y digo eso por la manera en que comienza versículo 18. La Nueva Versión dice, ciertamente, es la palabra griega gar, que significa ¿por qué? ¿Okay? Entonces hay una conexión lógica con esa palabra. Predico el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Porque la ira de Dios se ha revelado. ¿Okay? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque estamos bajo la ira de Dios. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces tenemos dos revelaciones, la revelación de la justicia de Dios y necesitamos la revelación de la justicia de Dios porque hay otra revelación, ¿la de qué? De la ira de Dios. Esta sección nos está preparando para una explicación completa de la salvación y la revelación de la justicia de Dios. Pablo no brinca de 1:16 y 7 a 3:21. ¿Por qué? No estamos listos para escuchar lo que él dice acerca de la justicia de Dios. Ahí en 3:21 al 26 va a explicar con mucho detalle lo que Dios ha hecho por medio del sacrificio de Cristo para proveer una expiación y una propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que él llama la revelación de la justicia de Dios. Pero en este momento no estamos listos para recibir esta enseñanza. El Evangelio no nos va a tener mucho sentido si primero no hay ¿qué? Malas noticias. ¿Okay? Y por eso es interesante que en unos 6 versículos explica la revelación de la justicia de Dios, pero toma 2 capítulos y medio para explicar la revelación de la ira de Dios. ¿Okay? Pensemos en eso, reflexionemos en eso por un momento. O sea, en la predicación del Evangelio, quizá podemos decir que no es suficiente decir, este es el Evangelio. ¿Okay? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Okay? Son buenas noticias eso, pero eso no es el Evangelio completo. ¿Okay? Si simplemente decimos Dios te ama, debes recibir a Jesucristo, ¿por qué debo recibir a Jesucristo? ¿Por qué debo creer en Cristo? ¿Por qué me debo arrepentir? Bueno, necesito primero ¿qué? Las malas noticias. Necesito entender mi condición natural. Entonces, nuestra predicación del Evangelio, estoy hablando con ustedes como pastores, como líderes, como maestros, ¿okay? Evangelistas. ¿Okay? Incluye tu Evangelio, incluye tu presentación del Evangelio, una explicación de las malas noticias. Muchas veces queremos llegar rápidamente a las buenas noticias y ofrecer a la gente una solución, una resolución a sus problemas, sin explicarles lo que son sus problemas verdaderos. Ellos vienen a esa presentación con una idea de sus propios problemas. Falta económica, problemas relacionales, muchos problemas. Pero a lo mejor no entienden cuál sea su problema, ¿qué? Su problema principal. Su problema principal es el problema que tiene con Dios. Necesita ser perdonado, necesita ser liberado de la esclavitud de sus pecados. Necesita ser reconciliado con Dios para poder experimentar una reconciliación con los seres humanos. Y hermanos, el resultado de no predicar las malas noticias es el evangelio de la prosperidad. Okay. El evangelio de prosperidad ofrece buenas noticias para personas que piensan que ya saben lo que es su problema. O sea, el evangelio de la prosperidad ofrece beneficios que el evangelio mismo no ofrece. Okay. Una predicación adecuada o correcta del evangelio va a ayudar a las personas que necesitan que este mensaje de buenas noticias es para personas que son pecadores
enemigos de Dios, y ofrece la solución, la resolución al problema más grande que tenemos. Y es el problema que comenzó en el huerto de Edén, cuando el hombre rebeló, pecaminó contra Dios y fue exiliado de la presencia de Dios. Okay. Entonces, hay muchos falsos evangelios hoy y muchas veces resultan de una falta de predicar bien la ira de Dios. La predicación de la ira de Dios es parte del evangelio. Como vamos a ver, la idea en capítulo 3 de la propiciación es que Jesús es un sacrificio que quita la ira de Dios. ¿Okay? Pero no necesito una propiciación si no creo que estoy bajo la ira de Dios. Entonces, mi responsabilidad no es simplemente ayudar a la gente a decir que Dios los ama y Dios ha proveído un medio para ser salvo. Es ayudarles a entender de qué tienen que ser salvos. ¿Okay? Son esclavos, son perversos, son pecaminosos. O sea, necesitan una transformación de la vida, no simplemente un cambio de la situación en la vida. Y es lo que muchas veces los evangelios falsos ofrecen. Resoluciones para problemas humanos que no reconoce que tras cualquier problema humano hay un problema mucho mayor. Y es ese problema que tengo con mi Creador. ¿Okay? Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es sumamente práctico para nosotros. Okay. Y creo que muchas veces la motivación es buena. O sea, que queremos decir algo agradable. La persona está en problemas, ¿verdad? Y queremos decir algo que les da consuelo. Entonces, no quiero hablar de la ira. No quiero hablar de un Dios de ira y de enojo. No quiero hablar de condenación. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar eso. Me están escuchando porque yo les ofrezco algo bonito, algo bueno. Y queremos que ellos reciban el mensaje. Entonces, a veces brincamos las malas noticias porque no creemos que serán, agradables para las personas. Okay. Es temor. Okay. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. En capítulo 2, él dice que todos serán juzgados según mi evangelio. Parte del mensaje del evangelio es el juicio de Dios que viene en la revelación de la ira de Dios, como Pablo dice aquí. ¿Okay? Entonces, hermanos, en la capacitación para el evangelismo, hay que ayudar a nuestra gente a entender estas cosas. Muchos programas de capacitación para el evangelismo enfocan en estrategias. ¿Okay? Si ellos dicen eso, tú dices eso. Para preparar a nuestra gente para predicar el evangelio, la capacitación para el evangelismo es una capacitación principalmente teológica. Hay que entender lo que Romanos, lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de nosotros, nuestra condición. Necesitamos un evangelio Dios-céntrico, ¿okay? No un evangelio hombre-céntrico. ¿Okay? Ahora, tenemos que entender también que si arreglamos nuestra condición delante de Dios, muchas otras cosas en nuestras vidas sí se arreglan. ¿Okay? Pero no debemos hacer promesas que la Biblia no hace. ¿Okay? No debemos comunicar la idea de que si nosotros nos convertimos del reino de las tinieblas al reino de la luz, todo nos va a ir bien. Porque la Biblia enseña que todavía somos peregrinos. No hemos llegado a la herencia futura. Entonces, el mensaje del evangelio es muchas veces un mensaje de esperanza futura. Dios me transforma y me da gracia para vivir en este mundo mientras espero la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Solo podemos ofrecer lo que el evangelio mismo ofrece. Okay. Bien. La conexión lógica ahí nos ayuda con eso. Inciso B, la estructura del pasaje. La estructura del pasaje podemos ver en cómo he organizado la lectura ahí arriba. 2 párrafos. Primero, Pablo habla del rechazo de Dios por los gentiles, 1:18 al 23. Luego 24 al 32 habla mucho de las consecuencias del rechazo de Dios de los gentiles. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es el argumento de Pablo en 1:16 al 32? Okay, vamos a enfocarnos, vamos a poner mucha atención, hermanos. Quiero pedirles que escuchen bien, como lo pone Pedro en 1 de Pedro, hay que preparar nuestro entendimiento para la acción. Como lo dice la Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Okay, vamos a pensar cuidadosamente y vamos a seguir el argumento de Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que él dice en este pasaje debe formar o reformar nuestra cosmovisión. Okay, lo que él dice aquí debe transformar nuestra forma de ver este mundo, esta creación, nuestra necesidad. Muchas preguntas que surgen en el ministerio se pueden resolver o responder por medio del entendimiento de este pasaje. Entonces, sumamente importante lo que Pablo nos va a decir aquí. Ok, número 1. Primero, Pablo quiere que sepamos que todos tienen un conocimiento de Dios porque Dios se lo ha revelado. ¿Okay? Todos tienen un conocimiento de Dios porque Dios se lo ha revelado. Y vamos a notar cuántas veces Pablo enfatiza eso. He puesto los versículos aquí para que pueden ser impactados ustedes con ese punto. Quiero que vean con sus ojos que eso es no simplemente algo que yo veo en el pasaje, sino que es algo que Pablo realmente quiere comunicar. Entonces, 1:19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Okay, entonces Dios ha revelado algo y es ¿qué dice? Es evidente para todos. Okay, todos tienen un conocimiento. Versículo 20. Las cualidades invisibles de Dios se perciben como claramente. Otra vez, todos tienen un conocimiento. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios. Versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces ellos tenían ¿qué? Una verdad de Dios. ¿Y se queda claro? O sea, Pablo quiere comunicar primeramente aquí que todo el mundo tiene un conocimiento de Dios. Okay. Bueno, ¿qué es ese conocimiento y cómo lo sabe? Número 2, página 23. Este conocimiento viene, Pablo dice, por medio de la revelación natural, es decir, del mundo creado. En la teología hablamos de dos clases o dos medios de revelación de Dios. ¿Okay? ¿Qué es el primer medio de revelación? Es la revelación, a veces se llama general, y aquí estoy usando natural. Y el otro es ¿qué? La revelación especial. ¿Okay? Entonces, la revelación natural, ¿qué es? Mira versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, y aquí Pablo nos dice lo que es la revelación natural, a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces la Biblia enseña que Dios se ha revelado, se ha hecho conocido por medio de ¿qué? De su creación. ¿Alguien que pueda buscar, por favor, Salmo 19? Y vamos a leer este pasaje. Salmo 19, y sería los primeros... Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Okay. Entonces, ¿qué habla aquí? ¿Qué cuenta? Los cielos, la creación. Entonces, no solamente los cielos, eso incluye toda la creación.
Todos los seres vivos, todo que podemos observar en la tierra y en el universo es un medio de revelación. Y notan que Pablo dice que lo hace, versículo 3, ¿cómo? Sin palabras, sin lenguaje, no es comunicación verbal, pero versículo 4, en un sentido, toda la tierra resuena su eco, sus palabras. Entonces sí es una forma de comunicarse sin palabras. ¿Okay? Entonces el punto es que Dios dice aquí en Romanos 1, Pablo dice que todo el mundo tiene un conocimiento de Dios y ese conocimiento viene por medio de la naturaleza, por medio de la creación natural. ¿Okay? ¿Y qué revela? ¿Qué revela esa revelación natural? A veces se llama también la revelación general. ¿Por qué? Porque es para todos, que todos, sin excepción, pueden observar esa revelación, pueden recibir esa revelación. Entonces es una revelación general. ¿Qué revela? Número 3. El conocimiento de Dios que tienen es, uno, que Él existe, y segundo, que Él es soberano. Y notan en versículo 20, el versículo que acabo de leer. Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, la gente puede entender que Dios existe, que hay un ser divino y que Él es todopoderoso. Entonces, que somos como criaturas responsables a Él. ¿Okay? Entonces, dos cosas que Pablo enfatiza. Y otra vez, su punto es, ¿quiénes tienen ese conocimiento? Todos, ¿okay? Todos, por medio de la naturaleza. Entonces, si todo el mundo tiene esa revelación, ¿cómo han recibido esa revelación? ¿Cómo han reaccionado a la revelación que tienen por medio de la naturaleza? Okay, mira lo que dice, número 4. Pero todos, sin excepción, han rechazado esa revelación. Okay, todos tienen un conocimiento. Ese conocimiento viene por medio de la naturaleza, la revelación natural. Incluye la existencia de Dios y su eterno poder. ¿Y cómo han reaccionado? Todos han rechazado esa revelación. Pablo empieza con ese punto en versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, quien con su maldad obstruyen la verdad. Y esa palabra obstruyen se puede traducir de varias maneras. Reprimen, detienen, restringen, ignoran, no toman en cuenta. Entonces tienen ese conocimiento, han recibido ese conocimiento. ¿Y qué han hecho con ese conocimiento? Lo han rechazado, lo han restringido, no lo han tomado en cuenta. Y Pablo sigue haciendo el mismo punto, versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, ¿cómo reaccionaron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, tienen un conocimiento de Dios y según versículo 21, ¿cómo deben responder a esa revelación? ¿Qué implica versículo 21? Deben glorificar a Dios y deben darle gracias. ¿Qué significa darle gracias? No es gracias Dios por esta comida, ¿verdad? Es un corazón que reconoce que todo proviene de Dios y depende de Él. Y entonces así da a Dios la gloria. En vez de dar gloria a Dios, han dado su gloria ¿a qué? A seres creados, en vez de darlo ¿a quién? Al ser creador, el creador. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por mentira. Versículo 28, además
cómo estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Otra vez, tienen ese conocimiento, pero no lo toman en cuenta. No dejan que ese conocimiento controle su vida, su forma de pensar, su forma de ser. 32. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Eso es parte de ese conocimiento. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas veces? 6 versículos que Pablo enfatiza que los seres humanos, aunque tienen ese conocimiento, han rechazado ese conocimiento. Por lo tanto, punto 5, todos se quedan bajo la ira de Dios. Todos se quedan bajo la ira de Dios. Otra vez, versículo 18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose. ¿Por qué? Porque los seres humanos obstruyen, reprimen, detienen, restringen, ignoran la verdad. Y notan que Pablo aquí usa un verbo presente. Dice, la ira de Dios, no dice, la ira de Dios vendrá revelándose. ¿Qué dice? La ira de Dios viene revelándose. Entonces hay una expresión de la ira de Dios que es una expresión futura. ¿Viene cuándo? En el día del Señor, la segunda venida de Jesucristo. Va a haber un juicio final y todos van a dar cuentas por su vida. Pero Pablo aquí quiere enfatizar que ya en este mundo, en este tiempo, se ha revelado la ira de Dios. La expresión actual de esa ira es que Dios los ha entregado a las consecuencias naturales de su propia rebelión y pecaminosidad. Interesante que Dios, para revelar su ira, para castigar y condenar, ha dejado que ellos experimentan ¿qué? Las consecuencias de su pecado. Mira lo que dice 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Él, o sea, Dios a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían hacer. Entonces, el juicio, hermanos, no es solamente las consecuencias naturales del pecado, es la práctica misma del pecado. Cuando abrimos nuestra página de web a una página de noticias y vemos allí muchas expresiones de maldad y de perversidad y de pecado, hay que entender, no hay que pensar que un día ellos van a ser juzgados por eso. Hay que entender que vivir así es una expresión de la ira de Dios. Dios los ha dejado seguir y producir las consecuencias al hacer ese pecado. Y Pablo enfoca en 2 clases de pecado. Menciona muchos pecados, ¿verdad? O sea, rebelión contra padres, etc. Arrogantes. Pero enfoca en 2 clases de pecado. El primero es la idolatría. La idolatría. Y la segunda es la perversión sexual, especialmente la homosexualidad. Okay, entonces son para Pablo 2 ejemplos muy claros de la pecaminosidad humana y de la ira de Dios contra los seres humanos, la idolatría y la perversión sexual. Y su forma de describir el pecado en este pasaje es es un ciclo que va más y más hacia abajo. Mientras avanzan más y más en sus pecados, se hacen más y más pecaminosos y más perversos. Cada vez más pecaminoso, cada vez más perverso. Los seres humanos experimentando y buscando nuevas maneras de explorar su perversidad y su pecaminosidad. Y esto que vemos en Génesis, ¿verdad? Génesis 6, en el tiempo de Noé, como es una espiral hacia abajo, cada vez más y más peor. Y es lo que Pablo describe aquí.
Es interesante que la lista de los pecados en 24 al 32 realmente refleja esa lista, una crítica, la crítica de los judíos. En la literatura judía del primer siglo era muy común encontrar listas de los pecados comunes entre las naciones, entre los gentiles. Entonces, en la literatura religiosa de los judíos en el primer siglo era común hacer listas. Ellos son pecadores, ellos son muy malos. ¿Por qué? Cometen la idolatría, perversidad sexual. Y esta lista realmente es casi como una cita de un escrito judío. Y de hecho he leído secciones de literatura judía que tiene esos tipos de listas. Entonces parece que Pablo está usando lo que era normal para los judíos, una crítica de la pecaminosidad de los gentiles. ¿Okay? Ahora, eso nos lleva a unas conclusiones. Podemos resumir, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo aquí. Conclusiones teológicas de 1:18 al 32. ¿Okay? Primero, todos tienen un conocimiento de Dios. ¿Okay? Todos tienen un conocimiento de Dios. ¿Okay? La voz de la revelación clama en voz alta, sin palabras, clama, y todos lo escuchan. Entonces eso implica, hermanos, que aún los ateos, ¿okay? Omar y yo tenemos a un señor hoy que nos dijo, yo soy ateo, mi esposa, mis hijos son cristianos, mis suegros son cristianos, ellos son cristianos, yo soy un ateo. Bueno, aún los ateos y las personas más aisladas, y estoy hablando aquí de las tribus, ¿okay? Las tribus aisladas, tienen ese conocimiento. Entonces, hay gente que dice, yo soy ateo. ¿Qué diría Pablo a eso? ¿Qué está pasando con esa persona que dice que es ateo? ¿Okay? ¿Está negando qué? Lo que ya sabe. O sea, tiene ese conocimiento y lo ha hecho así. No lo quiero. No quiero tomarlo en cuenta, no quiero considerarlo, no quiero vivir como si fuera verdadera. Y quizá se ha engañado, hay un autoengaño ahí, pero el punto es que los ateos, aún los ateos, tienen el mismo conocimiento y han escogido rechazar y negar lo que realmente saben que es cierto. ¿Okay? ¿Un comentario o pregunta ahí? Yo tengo una pregunta, hermano. Uh-huh. Pablo está haciendo alusión a la revelación natural. Uh-huh. Y yo no sé si está implícito aquí de que la revelación natural no tiene la capacidad para revelar la justicia, para revelar la misericordia de Dios. Yeah. De hecho, vamos a llegar a ese punto en un momento. ¿Okay? Entonces, hacia ahí vamos, y eso es bueno porque estás pensando lo que debes estar pensando. O sea, eso es una pregunta natural. ¿Okay? ¿Estás diciendo, Pablo, entonces que la revelación natural no es suficiente? Y si no es suficiente, ¿cómo debemos entender eso? O sea, es una pregunta muy buena, muy buena, y es una pregunta muy natural. ¿Okay? Entonces, regresamos a ese punto en un momento. ¿Okay? ¿Está bien? Sí, hermano. Ok. Número 2. Todos. Oh, ok, sí, hermano. Adelante. Algo que un pastor aquí en Monterrey nos dijo hace unos días cuando platicábamos con él y hablaba sobre la necesidad de cómo hacer relevante el mensaje del Evangelio a las personas en nuestro contexto. Y que eso en Monterrey es una cultura o sociedad ya evangelizada, si todos saben acercar algo de Dios y de Jesús y que Dios les ama, pero no responden al Evangelio en arrepentimiento y fe, porque a lo mejor ha habido un abuso de mal enseñar solamente sobre las buenas noticias sin hacerles entender las malas noticias que hablamos con Pablo. Entonces, el no tener un mensaje equilibrado del Evangelio puede resultar luego en hacer una conciencia más dura luego de responder al Evangelio, porque ya su mente ha sido como dominada por una mala perspectiva de lo que la Escritura dice. Sí.
Y hermanos, es sumamente práctico eso. O sea, cada día tenemos oportunidades de compartir y otra vez, a veces nos urge llegar a las buenas noticias. Lo que nuestra gente, lo que este mundo necesita realmente es las malas noticias para poder recibir las buenas noticias. Este fin de semana, uno de mis adolescentes me hacía una pregunta, ¿no? Justamente en este sentido, ¿no? Y me decía, ¿hay modo, dice, alguno en el cual yo pueda compartirle a alguien el Evangelio sin que se sienta ofendido? Le digo, yo creo que no. Yo creo que no, le digo, realmente le va a ofender. Por la posición que tiene, por lo que ha decidido creer, ¿no? La posición que él tiene como verdad, sin duda tiene que hacerle mover y sembrar donde él está y no le va a gustar, ¿no? Entonces, pensaba ahorita lo que decía el hermano ahí de Monterrey, y he escuchado de algunos ministerios que tratan de hacer una propuesta en el cómo replantear el Evangelio a modo de que no termine siendo rechazado, ¿no? Como dice, ellos quieren ya llegar a esa parte de las buenas noticias, pero la realidad es que no habría cómo, o sea, que ya lo han escuchado, no habría cómo poder llegar al punto de las buenas noticias sin que entiendan la gravedad justamente de la condición y la situación en la que estamos, ¿no? Sí. Y si no predicamos las malas noticias, las buenas noticias que ofrecemos van a ser otras. O sea, van a ser otros beneficios. ¿Okay? Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere que todos tus hijos vayan a la universidad. Dios quiere que tengas un carro de año, ropa de moda. O sea, si no vamos a comenzar con las malas noticias, vamos a salir ofreciendo otro beneficio. Y es mi definición del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de Prosperidad es un Evangelio que ofrece beneficios que la Biblia y Dios no ofrece. ¿Okay? No en esta vida. ¿Okay? En la vida venidera, sí, pero no en esta. ¿Okay? Entonces, número 2, primero, todos tienen un conocimiento de Dios. Número 2, todos sin excepción han rechazado esa revelación. Eso implica, hermanos, que no existen personas que responden positivamente a la revelación natural de Dios. Eso es un punto que nos cae malo a veces, muy, muy difícil, muy pesado. Hay que entender que no existen personas que responden positivamente a la revelación natural de Dios. Regreso a ese punto en un momento. Entonces, la idolatría, siguiente punto, la idolatría no es una expresión de piedad, sino del rechazo del hombre de la verdad de Dios. La revelación, la idolatría no es un ejemplo de una persona viviendo según la luz que tiene, la luz de Dios. No, es un ejemplo de rechazo. Tengo aquí una cita de Boyce, que no viene completo. A ver si puedo quitar. Boyce dice, eso viene de capítulo 2, creo, del libro Fundamentos de la Fe Cristiana. Hemos llegado a esta altura a la verdadera fuente del problema humano. Los hombres y las mujeres han rechazado el principio del conocimiento de Dios por razones morales y psicológicas. ¿Okay? Los seres humanos han rechazado esa idea, ese principio del conocimiento de Dios. Pero les resulta imposible detenerse ahí. No pueden quedarse ahí rechazando a Dios. Han rechazado a Dios, pero todavía son criaturas divinas y en su carácter intelectual y moral tienen necesidad de Dios o de algo que se le asemeje. Al ser reacias y conocer el verdadero Dios y al no poder vivir sin Él, se inventan dioses sustitutos para ocupar su lugar. Esos dioses pueden ser las leyes científicas sofisticadas de nuestra cultura, los dioses y las diosas del mundo griego y romano, o las imágenes bestiales y depravadas del paganismo.
La universalidad de la religión en este planeta no se debe a que los hombres y las mujeres estén buscando a Dios, como algunos han argumentado. En realidad se debe a que no desean aceptar a Dios y sin embargo necesitan algo que ocupe el lugar de Dios. Por eso la idolatría en toda la Biblia, desde Génesis, la idolatría es la expresión principal del rechazo de Dios. Rechazan a Dios, pero necesitan que algo ocupe ese lugar. Necesita a un Dios que adoren. Y como se ha dicho, si no reciben a Dios, quien los creó a su imagen, crean a un Dios a su propia imagen y lo adoran. Y es lo que está pasando. ¿Okay? Me gustó mucho ese segundo párrafo. La universalidad de la religión en este planeta se debe a que no desean aceptar a Dios y sin embargo necesitan algo que ocupe el lugar de Dios. Número 3, por lo tanto, todos son condenados, nadie tiene excusa. Y es lo que Pablo dice en versículo 20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Okay? Hechos 14, Pablo en su sermón en Hechos 14 dice el mismo punto. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles como comida y alegría de corazón. O sea, se ha revelado a todos los seres humanos. Okay, una pregunta, y esa pregunta siempre se levanta. Normalmente cuando enseño la clase de Romanos o teología sistemática, hablando de este tema de la revelación natural, se levanta esta pregunta. Y la pregunta muy natural es, ¿y qué de las personas que responden positivamente a la revelación natural? La suposición normalmente es, bueno, es cierto que muchas personas rechazan, pero ¿no es cierto, Pablo, que hay personas que responden positivamente? Que dicen, sí, hay un Dios en el cielo y sí lo voy a adorar tal como es. Eso nos queda duro otra vez, pero la respuesta de Pablo es que no existen. Que no existen. Y vamos a ver eso en 3, 9 al 18. Okay, vamos a ver vez tras vez que Pablo dice, no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. Todos se han desviado. O sea, su punto es que no existe personas que responden positivamente a la revelación natural. Ahora, es importante ver la fuerza de ese argumento en la lógica de Pablo. ¿Okay? La lógica del argumento de Pablo requiere esta conclusión. La salvación es solo por la fe en Cristo porque no existen excepciones. Si hay una sola excepción a eso, todo argumento de capítulos 1 al 3 cae. ¿Okay? No se puede sostener su argumento si hay personas que por su propia naturaleza y la revelación natural buscan a Dios. ¿Okay? Entonces, si queremos edificar una teología y un argumento que deja la posibilidad de que hay gente que responden positivamente, ese edificio se va a caer. Y el argumento de Pablo no deja lugar para eso. ¿Okay? La exclusividad del Evangelio y la provisión de Jesús depende de la universalidad de la condición humana. Y es su argumento. Gentiles, judíos, todos están en la misma condición y por eso necesitan ¿qué? La revelación de la justicia de Dios. Y eso nos lleva a la pregunta que hizo el hermano Eduardo, número 4. La revelación natural, o sea, general entonces, está limitada. Solo revela el eterno poder y la deidad de Dios. No puede comunicar el mensaje de salvación, no puede comunicar el Evangelio.
tiempo medieval, o sea, en la Edad Oscura, muchos filósofos y teólogos católicos desarrollaron lo que se llamaba una teología natural. E intentaron demostrar que desde la creación el hombre puede hasta llegar a entender el Evangelio y la cruz de Jesucristo. Y eso ha sido rechazado por la teología ortodoxa, los teólogos ortodoxos, porque hay ciertas cosas que sí podemos entender en la revelación natural. ¿Okay? Todos han recibido algún conocimiento de Dios, pero según Pablo necesitamos algo más allá de eso. Y eso vamos a ver en Romanos capítulo 10. ¿Cómo pueden creer si no qué? Si no reciben el mensaje, si no es predicado el mensaje. ¿Cómo se puede predicar el mensaje si no es enviado? O sea, el punto es que la predicación del Evangelio es absolutamente necesaria. Okay. Sin esa predicación no hay posibilidad de salvación. Entonces, si la revelación es universal, si la revelación natural es universal y ha sido universalmente rechazada, eso implica que necesitamos una nueva revelación, la revelación de la justicia de Dios. Entonces, el propósito de la revelación natural es condenar. En un sentido, ¿okay? En un sentido tiene esa función. Aunque en la creación principal, o sea, no tenía esa función. El hombre, sin ser pecador, recibió la revelación especial y natural de Dios y vivía a la luz de eso, disfrutando de Dios por esa revelación. O sea, ellos podían disfrutar de esa revelación como ustedes y yo podemos disfrutarlo de hoy. O sea, cuando veo las montañas y digo, cuán grande es Él. O sea, eso sale naturalmente de mi corazón, pero es de un corazón ¿qué? Regenerado. Y Adán y Eva sí disfrutaron de eso. Okay. Número 6. Por lo tanto, la predicación del Evangelio es absolutamente necesaria. Por eso Pablo dice en 16 y 17, no está avergonzado del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Alguien que lea ahí esos versículos en 1 Corintios 1? En el 5 que va, la revelación natural solo resulta en condenación, entonces. ¿Okay? O sea, puedo ponerlo así. Jamás resultará en la salvación de uno. Aparte de una revelación especial de Dios, directa de Dios, no hay salvación. ¿Okay? ¿Alguien que lea 1 Corintios 1, 18 y 23 y 4? Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Muy bien. Tengo aquí otra cita de Boyce, el mismo capítulo. ¿Alguien que lea, por favor, esta cita? ¿Se puede leer? En cualquier presentación lógica de la doctrina, la ira de Dios es la primera verdad que debemos aprender sobre él. ¿Por qué no comenzó Pablo diciéndonos que el amor de Dios se revela desde el cielo? ¿No lo hizo porque Dios no sea amor? No lo hizo porque Dios no sea amor. No lo hizo porque Dios no sea amor, porque sí lo es, como Pablo nos demostrará más adelante. Es para que reconozcamos nuestra profunda necesidad espiritual y que estemos preparados para recibir el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sólo así podremos recibirlo. Cuando los hombres y las mujeres se acercan a Dios jactándose de su supuesto conocimiento espiritual, Dios los declara ignorantes. Si se acercan a Dios jactándose de sus propios logros, Dios no puede y no lo recibirá. Pero si con humildad reconocen que han rechazado lo que Dios con claridad reveló en la naturaleza, que no tienen excusa, que la ira de Dios justamente está suspendida sobre ellos.
Entonces Dios obrará en sus vidas, les mostrará que ya abrió un camino para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, que Jesús lo tomó y que ahora el camino está libre para que crezcan en el amor y el conocimiento de Dios, que es la salvación. Okay. Entonces, el propósito de la predicación de la ira de Dios no es simplemente hacer que la gente se siente mal, pero sí debe tener ese resultado. Es ayudarles a entender su necesidad profunda por Dios. Entonces, si alguien reconoce su posición como un ser condenado, es solo esa persona que va a huir a Dios, va a huir a la cruz de Cristo y va a recibir lo que solo Dios le puede ofrecer. Y la persona que piensa que queda libre de la ira de Dios es una persona que le va a ofrecer Dios, ¿qué? Su propia justicia, sus propias obras. Entonces la predicación de la ira de Dios tiene un propósito importante. Leí hoy en la mañana Juan 15, Juan 16, y habla del Espíritu Santo y dice que va a convencer al mundo ¿de qué? De la justicia de Dios, de la pecaminosidad, de los pecados. O sea, y parte de revelar a los seres humanos su necesidad es ayudarles a entender que son pecadores y que se quedan bajo la ira de Dios. Es absolutamente necesario ese punto. Okay, vamos a tomar un breve receso y cuando regresamos vamos a tomar unos minutos para practicar sobre esas cosas, reflexionar, hacer comentarios y preguntas. Ok, quiero abrirlo a preguntas o comentarios. Es pesado lo que hemos visto y a veces requiere tiempo para procesar y considerar. Normalmente cuando enseño Romanos 1 y hay algunos a veces que dicen, no puedo aceptar esto, me parece muy difícil o muy pesado y quiero ser paciente, o sea, quiero dejar que los estudiantes pues piensen y procesen todo eso, pero sí quiero quedarme muy claro que si vas a negar que eso es lo que Pablo está diciendo, vas a tener que negar la lógica de su argumento. Y es por eso que hay muchos hoy en día que han concluido que la gente sí se puede salvar aparte de una predicación del Evangelio. Que aún gente evangélica hoy en día han dicho, bueno, un musulmán, un hindú o algo así que responde a la luz que tenga y vive una vida buena, puede ser salvo, ¿okay? Justificado, o sea, por la sangre de Cristo, pero sin creer en Cristo y sin escuchar el mensaje. ¿Por qué llegaría alguien a esa conclusión? O sea, porque, no sé de ustedes, pero para mí eso parece como una herejía terrible. Pero ¿cómo llegan a ese punto? Y llegan a ese punto porque niegan la verdad de Romanos 1. O sea, negar Romanos 1 nos requiere que lleguemos a la segunda conclusión, que es que hay salvación aparte de la fe en Jesucristo y la predicación del Evangelio. Solo quiero que eso quede claro, que no hay otro camino, otra opción ahí. Okay. Bueno, yo ahorita me quedé que estaba comentando todo eso. Sí es pesado, ¿no? Sí es así como complicado de digerirlo porque, o sea, así con lo de la idolatría y todo eso, o sea, no me quedaba pensando en los familiares que tengo, ¿no? Que realmente no, pues sí, así como lo hace Pablo, pues han rechazado todo lo que es conocimiento de Dios, ¿no? Y prefieren un Dios más a su medida, más cómodo para ellos. Pero igual me confronta mucho a mí, ¿no? Así como que si realmente creo en este Dios del que habla Pablo, creo en esto, en este evangelio que Pablo está hablando aquí en Romanos, o igual he caído en el punto de haberme hecho mi Dios, ¿no? O aligerar la creencia que tengo, o sea, sí llegó un punto en el que sí me quedé callado y, o sea, me pregunté eso, o sea, es muy fuerte, pero, o sea, creo que
bastará con digerirlo, ¿no? O llorar. Ya, Sí, ya, digamos, sí. me llegué a hacer la pregunta, ¿realmente soy salvo? O sea, ¿realmente creo en esto? Por eso sí me sacó bueno, me movió el piso muy fuerte esto. Ya. Y hermanos, si no sentimos algo de eso, no estamos entendiendo bien. Sí nos debe mover el piso eso, debe afectarnos de una manera profunda. Parte de eso debe ser agradecimiento a Dios por la provisión de Jesucristo, pero otra parte debe ser tristeza y amor por nuestros familiares. O sea, la situación es grave, sumamente grave. No podemos ignorar, no podemos vivir sin tomar en cuenta esas cosas y dejar que nos afecten profundamente. Sí. ¿No? Tal vez una pregunta sería, en vista de lo que estamos experimentando, es si alguien puede ser salvo sin el pleno conocimiento de todos estos elementos. Yeah. Porque ha pasado, ¿no? O pasa, ¿no? Que Dios salva personas y hay esa esencia de ese reconocimiento de tu pecado que te lleva a confesarlo, a reconocerlo y a tomar a Jesús, y después viene como un crecimiento, entendimiento de todo esto, ¿no? O necesitamos, porque si no diríamos entonces no soy salvo. ¿Por qué? Porque no entendí estas cosas. No, nos encontramos algunos estuvimos en esas batallas, ¿no? De que llegas a las doctrinas de la gracia y acabas diciendo no soy cristiano. ¿O cómo Sí, hacemos eso? sí. Entonces, gracias a Dios, el requisito para ser salvo no es que seamos teólogos. Gracias a Dios. Sí, hay ciertos datos básicos, pero hay que recordar, y vamos a verlo en Romanos 4, que la salvación en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la llegada de Jesucristo, fue por medio de ¿qué? De fe. Y muchas veces con muy poco conocimiento. O sea, ¿qué creó Abraham? No sabía mucho. Sabía que había provisión de una simiente de la mujer que de una forma iba a proveer salvación. Entonces, él creó en la promesa de Dios. No hubo mucho conocimiento. Entonces, gracias a Dios, no tenemos que tener un conocimiento pleno de esas cosas. Pero hay que entender, por ejemplo, la verdad de nuestra pecaminosidad, de nuestra necesidad, algo de la provisión de Dios en Jesucristo. Voy a argumentar después en otra clase, que quizá la verdad esencial en el Evangelio es la idea de la sustitución. O sea, no es suficiente decir Jesús murió en la cruz, crees en Él y puedes ser salvo. Hay que explicar por qué murió en la cruz. Jesús murió en la cruz como mi sustituto para recibir la ira de Dios en su cuerpo, o sea, para pagar el precio por mis pecados. O sea, no es simplemente que Jesús murió para ser un buen ejemplo, que eso no es el Evangelio. Entonces, esa idea de que Jesús murió como el Cordero de Dios en mi lugar, esas son verdades muy, muy específicas e importantes, pero más allá de eso, soy pecador, Dios ha provisto una provisión, ¿verdad? Y si pongo mi fe en Él, si dejo de confiar en cualquier otra cosa, mi desempeño, mis buenas obras, mi familia, que mi papá es pastor o cualquier cosa, si dejo de confiar en esas cosas y confío completamente en la provisión, puedo ser salvo. Y por eso el Evangelio es para los niños. Mi esposa cree que se convirtió a los 3 años, o sea, una niña muy pequeña, casi 4 años, pero 3 años. Como una niña entendió. Yo creo que yo tenía entre 4 y 5 años en escuela dominical, la maestra enseñando sobre el arca de Noé, y Dios cerró la puerta y todos se quedaron ahí fuera condenados. Y enseñó que Dios nos ha dado una provisión, no es un arca, es la cruz de Jesucristo que me puede salvar. Yo quiero esa provisión. Ahora, tanto mi esposa como yo, en los años que seguían,
habiendo crecido en una familia cristiana, batallamos con dudas acerca de nuestra salvación. Realmente entendí. Y de hecho, cuando ya después de casarnos, mi esposa ya adulta batallaba con seguridad de su salvación. Y una pregunta que tenía era, Aarón, no sé si entendí, no sé qué tanto entendí, solo tenía 3 años. O sea, creo que creí en Él. Y vamos a hablar más de eso después, porque si tengo 20 años y mi pregunta es ¿creí o no? Realmente la pregunta no es creí, la pregunta es ¿en quién estoy creyendo ahora? Yo le dije, Ruth, ¿en qué estás confiando? ¿Estás confiando en Alá? No. ¿En el Corán? No. ¿En Buda? No. ¿Eres hija de pastor? ¿Estás confiando en eso? No. ¿En qué estás confiando, Ruth? Pues en Cristo, es mi única esperanza. Y yo le dije, estás salva. Y, o sea, no importa qué entendiste o si creíste, no importa lo que pasaba cuando tenías 3 años. La pregunta ahora es, ¿estás confiando en Cristo? Entonces, otra vez, muchas veces la gente duda en la salvación fijándose en el pasado en vez de fijarse en el presente. Yo sé en quién he creído, estoy confiando que Él puede guardar lo que he depositado. Pero sí, llegando a tu punto, yo no sé qué tanto mi hijo necesita para ser salvo. Entonces yo lo voy a explicar todo lo que pueda. No quiero confundirlos, pero también quiero comunicar el Evangelio de tal manera que sea sencillo y entendible para un niño. Que eso nos lleva al otro lado, el otro aspecto, ¿no? De creer que para que alguien sea salvo necesita saber todo. Yeah. Y entonces a nuestros encuentros evangelísticos llegar y traigo el material del hermano Gibson, por favor. Hermanos, no, un examen final. No, podemos cometer ese error también. Sí, 6 años después he dormido, la verdad. Yeah. Sí, Greg Ferguson, The Whole Christ, el Cristo completo, o sea, español, que no existe en español ese libro, tristemente. Habla de, es que no hay prerequisito, ¿no? Para ofrecer el Evangelio. O sea, tú lo ofreces, pero no vas a prerequisitar, decir, no es que tienen esto, no, o sea, lo ofreces, ¿no? Sin tener un requisito previo. Sí. Tal como Cristo es, lo ofreces, tal como la persona es, y no poniendo requisitos o obligaciones que no estén en la Biblia. Okay. Tu ejemplo de Abraham sería que después de Cristo, o sea, Abraham nunca conoció el nombre de Cristo, pero Pedro dice en Hechos 4, en ningún otro nombre hay salvación. Entonces, es más importante, digamos, después de Cristo que esa revelación sea más precisa y que haya un conocimiento de Jesús que hizo, por lo menos. Pues quizá podemos decir que primero la revelación es progresiva. Y la revelación antes de la cruz era sombra, en forma de sombra. Entonces, por medio de las sombras, la gente podía llegar a un entendimiento adecuado de ese Salvador futuro. Entonces, aún Adán y Eva, en el jardín, en el huerto de Edén, tenían un conocimiento de un Redentor, pero también vieron por medio de la muerte de un animal, Dios le dio el piel del animal para cubrir su vergüenza. O sea, ahí era una forma seminal, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, cuando leemos que Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15, dijo, Abraham creyó y Dios se le fue contado como justicia. ¿Qué creyó? La promesa en ese momento era, tendrás a un hijo, ¿ok? Pero también, pues, Jesús dijo que Abraham se regocijaba en ver mi día, o sea, esperaba que llegara el Mesías. Entonces, ahí había suficiente entendimiento de una provisión futura de Dios. Y
Sí, después de la cruz hay una revelación completa, final, y es esa verdad que se debe entender, el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero antes las sombras eran suficientes. O sea, cuando Isaías 53, cuando el profeta Isaías habla muy detallosamente, casi en teología del Nuevo Testamento, de la expiación por nuestros pecados, es teología bastante avanzada para el Antiguo Testamento. Había suficiente fundamento ahí en los sacrificios de los animales y la revelación del Antiguo Pacto para poder entender la idea del Cordero de Dios que paga el precio por los pecados del mundo. Entonces, por un lado, la revelación es progresiva y es limitada en el Antiguo Testamento, pero es suficiente, siempre es suficiente. Y eso es bonito. Okay. Bien, otro comentario, hermanos de Monterrey o uno de ustedes, otro. Acerca de esa idea de la universalidad de la condenación, su pregunta, hermano Eduardo, acerca de la limitación de la revelación general. ¿Alguna pregunta o comentario ahí? Nos cuesta, ¿ok? Cuando se hablaba de esta parte, algo que quizá asociaba un poco a esto era, aunque lo concluimos, ¿no?, que al final esa revelación natural terminaba en una condenación, pero también lo entendía como un testimonio, ¿no?, como algo, como un referente, un recurso a través del cual el hombre no va a tener excusa, ¿no? Nadie podría decir delante de Dios, no, es que yo no supe esto. No, había una revelación ahí que sí terminó en condenación, pero era el punto para que no hubiera excusa por parte del hombre. Y de hecho Pablo va a concluir así en capítulo 4, para que se cierre toda boca, que no haya respuesta, que nadie delante del trono va a poder decir, pero yo soy una excepción, no existen. Okay. Me gustó en la lectura de Apéndice 6, que se trata de esto, de la revelación natural de Mo. Él dice, el paso tan drástico que Dios ha dado en el Evangelio, enviando a su Hijo a morir en una cruz romana, sería sin duda innecesario si fuera posible conseguir la redención de algún otro modo. La cruz demuestra que la intención de Dios de salvar, y si fuera posible de otra manera, pues Dios no enviaría a su Hijo a morir. En la teología sistemática, cuando nos profundizamos un poco en eso, ¿recuerdan ese momento en Getsemaní cuando Jesús dijo, si hay otra forma de hacerlo, si hay otra manera? Y el punto implícito ahí, casi explícito, el punto es que no hubo otra manera. Entonces Jesús quiso que no iría a la cruz, no quería ir a la cruz. Dios, si hay otra manera de cumplir la salvación de la raza humana. Y el punto es, no, la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección, su obra en la cruz suficiente, era la única manera de salvar la raza humana. Sí. Ahorita que igual mencionaba esta parte de las buenas noticias y las malas noticias, ¿no? La importancia de de la presentación de ambos elementos, ¿no? Veía el video de una chica, una youtuber, y ella hablaba varias cosas distorsionadas al final de cuentas, pero decía respecto de Dios, ¿no?, de la imagen de Cristo en la cruz, y él decía, ¿no?, dicen, ¿no?, hablando en cuestión de la Iglesia Católica, dicen que él lo hizo por amor a mí, ¿no? Y ella haciendo una burla, ¿no?, dice, pero si yo nunca se lo pedí, ¿no? Entonces, cuando ella veía ese video, porque los chicos me lo mandaron, me dijeron, oye, ¿qué opinas de esto que dijo ella, no? Y ya traté de hablar al respecto, pero me quedé pensando en esta parte, ¿no? O sea, a ella nunca le hablaron de las malas noticias,
Ella no ha escuchado la gravedad de su condición, por eso es que no entiende cuál es el punto de lo que Jesús hizo ahí, ¿no? Y pienso en lo que escuchaba en una ocasión de un pastor conocido en Estados Unidos, y él decía que en su iglesia él no necesita decirle a la gente que es pecadora, que está mal, porque ellos ya saben que están así, y que por eso justamente es que ellos llegan a la iglesia, ¿no? Entonces, para muchos tiene sentido, y dice, es verdad, ¿por qué tengo que volver a recordar algo que él ya sabe? Pero la verdad es que no, o sea, a veces van con culpa, pero no entienden cuál es el trasfondo de su condición, ¿no? Y es por eso justamente que es necesario hacer la presentación de ambas posturas, y aunque suena lógico, pero a veces lo podemos pasar por alto, siento, es el hecho de que se llaman buenas noticias a causa de que hay unas malas noticias. Necesitas saberlo, justamente para que sepas por qué son buenas, porque si no sabes por qué, si no sabes que había malas noticias, vas a terminar como esta chica, ¿no? Que dice, yo no le pedí a él que muriera conmigo. Es que no sabes que hay malas noticias. No. Solamente escuchaste de que hizo esto, pero ni entiendes cuál es el punto de todo esto, ¿no? Y sí, a mí, digo, estar escuchando todo esto me lleva a pensar justamente en el evangelismo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar con alguien y le voy a hablar del evangelio? ¿No? Antes era llegar con el folletito quizás, ¿no? Decirle las leyes espirituales, decirle un plan maravilloso para tu vida, pero realmente el punto, ¿no? de nuestra fe, el punto de la obra de Jesús tiene un peso mucho mayor, y es necesario en lo que puede uno hablar al momento poder expresarlo, ¿no? Como decía Omar, ¿no? No voy a agarrar mi manual, ¿no? Pero sí poder sintetizar y llevar al punto, ¿no? Esta parte, ¿no? Para que le quede claro, ¿no? Ayer domingo salí con un grupo de chicos justamente a compartir, y hablaba con una persona y empecé hablándole, ¿no? Acerca del Señor, y empecé a hablarle de la condición del hombre, ¿no? Le digo, ¿tú alguna vez le has mentido? No, nunca he mentido. ¿Has robado? No. ¿Has sido un mal pensamiento? No, nada, Y yo, bueno, al final dice la escritura que no hay bueno ni a uno solo, entonces, o la escritura es mentirosa o tú eres el mentiroso, y ahí ya saldría que en verdad sí tienes un problema, ¿no? Entonces veo esa necesidad, ¿no? De poder comprender bien esta parte para saber qué es lo que he de predicar, qué es lo que he de compartir a otros al anunciar las buenas noticias que tienen un trasfondo, ¿no? De malas noticias. Y a pesar de lo que dice ese pastor que citaste, la verdad es que les cuesta mucho más a la gente aceptar las malas noticias que las buenas noticias. No es cierto que la gente llega a la iglesia porque ya saben que son pecadores. O sea, existen otras religiones porque la gente piensa que, aun si reconoce que son pecadores, que tienen suficiente bondad para poder simplemente cumplir con lo que escuchan en la iglesia para salvarse. La verdad es que cuando yo comparto el evangelio, lo que me es más difícil es ayudar a la persona a reconocer su necesidad por el evangelio. Una vez que reconoce su necesidad, tan bella es la oferta del evangelio. ¿Por qué rechazan el evangelio? No porque no les cae bien el evangelio, es porque no les cae bien las malas noticias. O sea, si son gente buena, gente religiosa, ¿qué piensan? Bueno, sí, gracias por Cristo, pero mira lo que yo puedo también contribuir. Eso es el problema. Las malas noticias me ayudan a entender que no le puedo ofrecer ninguna cosa, que no tengo ningún beneficio o recurso que le puede ofrecer a Dios para que yo sea salvo. Yo crecí en el sur de los Estados Unidos, donde todos son cristianos, como comentaste ahí en Monterrey, ¿verdad? O sea, gente muy religiosa. Hay muchos protestantes en Monterrey, y en esos lugares es sumamente difícil compartir el evangelio. O sea, tengo que hacerles perdidos antes de hacerles salvos, porque no reconocen su profunda condición, ¿verdad? Estaba acordando el año pasado, poco después del temblor de septiembre, fui con un grupo de personas de Estados Unidos aquí a Suchistahuaca, creo que es, que hay un ex convento dominico,
y con ese temblor se cayeron pedazos de piedra del templo y tenían grabados como imágenes de dioses o de figuras, ¿no? Pero en la parte de adentro que no, o sea, por fuera no se veía, pero cuando se cayeron, pues se revelaron estas figuras, ¿no? Y en muchas piedras, ¿no? Que se cayeron del templo, ¿no? Y es bien interesante cómo, o sea, el forzamiento, ¿no? De los españoles en ese momento de hacerlos construir este templo y hacerlos, no, como hacerlo sin explicar absolutamente nada, sin llegar y nada más imponer, ¿no? Entonces vemos cómo ellos siguieron adorando a la imagen, ¿no? De Dios, ¿no? O sea, vemos cómo en este sentido del catolicismo que ya se mezcló con las ideologías también de idolatría, ¿no? Que tenían con los dioses, mezclado con la religión católica, y ahora tenemos esto que hay en cuantos pueblos, ¿no? Y que es pues parte de esto mismo, ¿no? El rechazo a Dios realmente, ¿no? Pero ahora está bien escondido porque es dentro de la iglesia, ¿no? Y ahora dices que adoras a Dios, pero realmente estás adorando a algo que parece que es Dios, pero no es Dios, ¿no? Entonces es difícil. Y estuvimos en una comunidad acá por el valle, acá arriba, y ahí fue su fiesta, ¿no? Y pues igual vemos como esta idea de que en algunos, ¿no? Que son mediadores, pero en otros casos parece que ya es un dios, la estatua que tienen ahí, ¿no? O sea, en algunos casos parece que sí hay un poco de que estos son distintos mediadores, pero en otros casos ya es un dios, ¿no? Como Juquila, como Soledad, como la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, ya se convirtieron en dioses, ¿no? Y es una mezcla así que es complicado, ¿no? O sea, y triste, ¿no? A la vez, ¿no? O sea, Y no es expresión otra vez de piedad, es expresión de rechazo. Al punto que se me hizo interesante. No están buscando, ¿no? Sí. No saben, rechazan, se apropian de algo. Sí, o sea, pensando otra vez en Dani, lo que dijiste, la gente, dice el pastor, llegan a la iglesia porque ya saben que son pecadores. La verdad es que la mayoría llegan a la iglesia, aun si tienen una conciencia de su pecaminosidad, llegan a la iglesia como una forma de añadir a lo que Dios ha hecho para poder, al final de cuentas, sentirme bien porque yo llegué a la iglesia. O sea, el acto de llegar a la iglesia no es un acto de desesperación, reconociendo que no pueden contribuir nada. Es igual como los católicos edificando su templo con imágenes. O sea, llegando a la iglesia evangélica es una forma de hacerse sentir bien. ¿Para qué? Para producir su propia justicia que viene por medio de la ley, usando las palabras. Entonces voy a la iglesia para cumplir Sí. esa parte. Entonces, si estoy pecador, voy a la iglesia, voy a adorar, voy a leer, voy a recitar, voy a ser bautizado, y así por medio de eso, ¿y qué está haciendo? Está reemplazando el evangelio y la provisión de Dios con sus propias buenas obras. Entonces, sí sabe que es pecador, pero no sabe la profundidad de su pecaminosidad, y por eso tenemos 3 capítulos para hacer ese punto, para llegar a la conclusión, no hay ninguna sola persona. Se ha quedado claro, todos se quedan condenados delante de Dios. Y también creo que corremos el riesgo de quedarnos estancados en eso, ¿no? En el sentido de que pecadores, y no nos quedamos en la revelación, y ya no vamos hacia la revelación de la justicia de Dios, en que somos justificados y regenerados, ¿no? Nos quedamos en pecadores condenados. No, y de verdad que menciona Iván esta parte, me recordó el caso de un primo que me decía, ¿no?, que en su escuela hay un grupo de chicos cristianos y el encargado se dice que es cristiano reformado,
ya no recuerdo qué más títulos, pero que tiene como nociones de toda esta parte de la alta crítica y eso, ¿no? Que les decía, pero dice que va por la escuela el chico y a todo el mundo le va diciendo, es un pecador, te vas a ir al infierno, es pecador, te vas al infierno, así, tú no eres elegido, tú no has sido escogido. Y le dice mi primo, ¿qué le pasa a ese cuate? Le digo, no sé, no lo conozco, ¿no? Pero mi primo tiene todavía conflictos ahí con algunas cosas respecto de la fe, ¿no? Me dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso como cristianos? Le digo, no nos incluyas, porque no somos iguales. Le digo, este amigo yo no sé qué piensa, ¿no? Y como dices, ¿no? A veces se queda en esa parte y no entiende que está en la otra parte, ¿no? Y no la pueden expresar, no han querido. Yeah. Por cierto. Joel, Josué, Álvaro, ¿algún comentario, pregunta, hermanos? Yo, hermano, quería hacer un comentario. Sí. Bueno, reflexionando en esta idea de que en la mente de Pablo, la predicación del Evangelio es absolutamente necesario. Y he estado pasando un tiempo estudiando la vida de Pablo, sus ministerios, sus viajes, y ahora en la iglesia estoy predicando Filipenses. Y trataba de comunicarle a los hermanos que ponerte en el contexto de Pablo, qué hay en su mente cuando está escribiendo a los filipenses. Y decía que lo que él está pensando es que el evangelio está siendo efectivo, o sea, en la vida de las personas, y él recuerda seguramente lo que ha pasado en la vida de los de Filipos, cómo él llegó a predicar el evangelio. Y veíamos como al final Pablo dice, o sea, el progreso del evangelio es claro porque se predica a Jesús. El evangelio es predicado, algunos predican por contienda, otros por amor, pero él dice al final, no importa, o sea, yo me gozo en que el evangelio sea predicado. Y reflexionaba en por qué él se gozaba en eso, y yo creo que cuando él piensa en Filipos, él dice, bueno, en Macedonia no había creyentes, hasta que por una visión el Espíritu Santo me lleva con una mujer que en su necesidad de buscar a Dios va al río a orar. Pero es solamente por la predicación del Evangelio de Pablo que Dios abre su corazón y ellos son transformados. Y luego Pablo se goza, dice, yo veo la eficacia del Evangelio, yo veo cómo el Evangelio ha permanecido, ha transformado, y pensaba en las palabras de Lidia, ¿verdad? Al decirle, pues juzga tú si nosotros hemos sido fieles. Es decir, que hubo un cambio que fue constante, que ha sido permanente, que ha ido transformando la vida de las personas, al punto que Pablo, ahora que escribe la carta, una década después quizá, él dice, yo me gozo en recordarles a ustedes, porque puedo ver que el Evangelio, por la predicación del Evangelio, ustedes han sido transformados y permanecen. Pero lo que decíamos hace rato, ¿verdad? ¿Cuánto conocimiento necesitas para ser salvo? Y luego al final de su oración de Pablo, él dice, yo para que ustedes sigan creciendo, ¿verdad? O sea, en este conocimiento del Evangelio, y incluso él enfatiza, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Pues de que se presenten irreprensibles, ¿verdad? O sea, es decir, hay necesidad de seguir santificándonos, hay necesidad de seguir cambiando nuestras vidas, y efectivamente la obra del Evangelio cada día en nuestras vidas lo hace, pero me llama la atención eso, que en la mente de Pablo es claro, no solo en Romanos, sino en toda su teología, en todas las cartas, que el Evangelio es necesario porque es el poder de Dios para transformar la vida de todas las personas. Y pensaba en eso, ¿verdad? Que en Hechos, cuando Lucas narra esos eventos, no nos narra toda la predicación que Pablo hacía a cada persona. Pero estoy seguro que en Romanos, Pablo se encarga de mostrarnos cuál era su evangelio, qué es lo que ellos les decía, y pensaba en otra persona de Filipos como el carcelero, cuando es liberado Pablo, ¿verdad? Y él podríamos decir que él está en una posición estable o a salvo, pero seguramente el entender su necesidad es lo que luego le motiva a decir, Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Verdad? O sea, quería compartir eso, hermano. Creo
me ayuda mucho ver en la carta de Romanos, porque clarifica bastante lo que el Evangelio ocupa en la teología, en la mente y en la vida de Pablo, en todo su ministerio. Amén. Muy bien. Muy bien. Y Tesalonicenses también, ¿verdad? Llegó ese mensaje no solamente con palabras, sino con poder. Y resultó, ellos dejaron a los ídolos para servir al Dios viviente. Mensaje poderoso. La prueba del Evangelio es el resultado que lleva en las vidas de las personas. Gracias por eso. Yo quisiera nada más también añadir acerca de lo que acaba de decir el hermano, de la suficiencia de las Escrituras. Creo que ese es el enfoque de Pablo, que está presentando el Evangelio en el capítulo 1 de Romanos, donde ya mencionó el hermano que el Evangelio es poder de Dios para salvación. A mí me anima mucho a seguir enfocándome en la suficiencia de las Escrituras. Y si Pablo está de alguna manera poniendo cuál es la centralidad del problema del ser humano, que es haber rechazado a Dios y convirtiéndose en idólatras, ya sean gentiles o ya sean judíos, él tiene la herramienta del Evangelio para que pueda, ahora sí que ambos grupos volver a Dios. Entonces, yo me hace afirmar mucho ese concepto de la suficiencia de las Escrituras. Y si nosotros estamos tratando de llevar el Evangelio a lugares aquí como Oaxaca, que es completamente bajo un trasfondo completamente de idolatría, pues tenemos el poder de Dios, que es el Evangelio, y si hemos llegado a este punto es porque se ha predicado un Evangelio popular, un Evangelio atractivo, como decía el hermano, no un Evangelio terapéutico para hacer sentir bien a las personas. Y a mí me hace confiar mucho en poner las Escrituras, ser fiel a la exposición de las Escrituras y creer que ese Evangelio que salva también es un Evangelio que también transforma. Amén. Entonces todos conocemos el Evangelio, ¿verdad? Ya sabemos el Evangelio, pero hay mucho que aprender y hay que reflexionar mucho, porque el libro de Romanos va a ir llenando y completando lo que ya sabemos del Evangelio, afirmando en algunos casos, ajustando en otros casos, pero siempre pues edificándonos y creando fe en nosotros. Espero que eso sea el resultado, más confianza, más entrego a completamente predicar el Evangelio, las Escrituras de Dios. Pues gracias, hermanos. Nos vemos en 8 días, primero Dios. Ahí en su calendario tiene tarea para el 29 de octubre. Es Boyce capítulo 43. También quiero comentar, si quieren, pueden leer capítulo 2 de Boyce, donde habla de la revelación natural. Y las 2 citas que leímos de Boyce vienen de ese capítulo. Es bastante bueno el capítulo. Entonces quiero recomendar eso. Capítulo 2. El capítulo se llama El Dios Desconocido.